Hola y bienvenidos al segundo episodio de nuestra segunda temporada que se llama ¿Por qué necesitamos a Dios? ¿Por qué necesitamos a Dios? Y este segundo episodio es el problema del pecado. Qué gran problema. Y para ver este episodio vamos a romper ese título en dos y vamos a ver qué es el pecado y por qué es un problema. Que creo que ahí vamos a entender mucho de cómo nos relacionamos con ese pecado y cómo no deberíamos relacionarnos con él. Me gusta tu idea, sí. Entonces, miremos qué es el pecado. Y como hemos encontrado en esa definición original, es fallar, no dar en el blanco, fallar en ese lanzamiento al blanco. Entonces, todo lo que cae fuera de ese blanco, ahí está el pecado. De hecho, también se ve como el alejamiento del hombre a la voluntad de Dios. O también podemos ver como una falta de responder en amor hacia Dios. Él es amor y nos ama todo el tiempo, y cuando pecamos, pues como que no lo estamos amando. Sí, yo lo entiendo más de esa primera explicación que diste de no dar en el blanco. Desde esa raíz de la palabra, como, bueno, no sé, como del original, o si queremos desde el latín, que es más cercano, es como fallar, literalmente es fallar, o puede ser tropezar. Hay algunas personas que dicen que viene como de algo relacionado al pie o a dar un paso mal, ¿sí? Entonces cuando vamos caminando y tropezamos, ahí caemos. Y ese va como de la mano también con esta de fallar, caer, tropezar, siendo que así lo entiendo yo. Y no sé, tal vez para eso como que podríamos imaginarnos una situación donde vas caminando y vas como vestido de blanco y cuando caes te llenas completamente de barro. Si te levantas vas a ver que estás ya completamente sucio y ahí está el problema, porque eso ya te está quitando como la pureza que tienes o esa santidad con la que Dios te ha revestido. ¿Tú qué piensas cuando escuchas la frase eres un pecador? Pues yo diría que no lo soy, sino que soy santo, que soy hijo de Dios y que a veces fallo, pero pues no diría como que hoy me reconozco como un pecador. Ok, pero podemos decir que antes fuimos pecadores. Sí. O sea, sin duda fui un pecador y por eso necesité a Cristo y necesito a Cristo. Y pues día a día cometo pecados y por eso sigo necesitando de su perdón. Total, entonces ahí es cuando varias personas pueden decir, no, yo soy un pecador porque sigo cometiendo pecados y los vamos a seguir cometiendo aunque no queramos y no es nuestra idea, hasta que Jesús vuelva otra vez. Y de hecho ahí quería hacer esa diferencia entre el pecado original y los pecados pues que tenemos en nuestra carne, en nuestro día a día. Y ese pecado original, como habíamos visto, lo vemos en Génesis, que ya lo hemos hablado, y es cuando Eva comete ese primer pecado, y Adán también, luego de Eva, y el primer pecado es desobedecer a Dios, porque Dios ya les había dicho, no coman de este fruto, la serpiente muy astuta los engañó, y ahí pues fue cuando cometieron ese primer pecado y se muere espiritualmente y se da esa separación de Dios. Entonces ahí resolvemos esa pregunta que tú también dijiste al principio de ¿por qué es un problema? Y el pecado es un problema porque nos separa de Dios. Sí, bueno, yo me quería quedar más en la parte del pecado. No, está bien, podemos ahondar un poco irme. más. Está bien. Sí, bueno, en cuanto a ese pecado original, sí fue básicamente que ellos fallaron al intentar seguir lo que Dios les había dicho que hicieran o que no hicieran. Y lo que pasó, ya lo vimos en la temporada pasada, es que ellos comieron del fruto del árbol del bien y del mal y ahí pudieron saber o determinar por ellos mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo correctamente. Creo que es una de esas cosas que solamente Dios puede hacer y si dejamos de ver las cosas como Él las ve de bueno y malo y empezamos nosotros a juzgar, ahí empieza un gran problema. Y eso fue lo que Dios vio en ese momento, que de hecho por eso dijo,
no podemos permitir que sigan acá, porque aquí está el fruto del árbol de la vida. Y si ellos comen de eso, van a vivir eternamente, van a vivir eternamente y pues van a vivir eternamente bajo sus normas, no bajo las nuestras, que ahí Dios está hablando como a sí mismo, como a ese Elohim, y por eso fue que lo sacó. Ahora, para nosotros el pecado es un poco diferente porque ya estamos afuera, ya no hay riesgo de que vivamos eternamente, pero con nuestra esencia caída o no sé, forma Sí, caída, sino que ya vivimos en pecado, estamos muertos espiritualmente y si no creemos en Cristo vamos a morir y pues ya hasta ahí llegamos. Sí, como que estaría ya luego el debate del infierno, de si existe o si simplemente ahí se acaba todo, pero el caso es que no vamos a vivir eternamente. Lo chévere ahí o lo lindo es que ahora que vivimos en esta naturaleza, pues Dios ya nos dio una solución y es, sí van a poder vivir eternamente porque mi anhelo es que ustedes vivan conmigo, pero lo van a hacer teniendo la identidad correcta, teniendo los pensamientos correctos, siendo el diseño perfecto que yo hice de ustedes. Y eso es en Cristo. Entonces, como que quería quedarme un poquito más ahí para explicar eso. Y podríamos ver ahora por qué nos separa de Dios. sí, pues de hecho, antes de verlo, es recordar, bueno, estaba pensando cuando me acerqué a Dios por primera vez y cuando empecé a conocerlo, empecé a notar lo que yo había hecho mal en mi vida. Entonces empecé a notar mis pecados, Ujú. esos pecados recurrentes que yo creía que estaba bien, pero no, estaba muy mal. Y pues empecé a sentir que no quería eso, que pues arrepentirme de todo eso que había hecho mal. Y aquí lo confirmo con un versículo que dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es un paso muy importante porque precisamente el pecado nos aleja de Dios y lo que Dios quiere hacer es acercarnos completamente otra vez a Él a Ujú. través de Jesús. Y vamos a ver ahorita cómo ese pecado al alejarnos también nos afecta en nuestras relaciones con los demás y en nuestras relaciones con nosotros mismos. Sí, sí, total, porque al final es como una cadena. O sea, Ujú, si estoy mal con Dios, estoy ujú. separado de Dios por culpa de ese pecado, pues voy a estar separado de su amor, de su gozo, de su paz, y eso va a afectarme completamente a mí. Y si yo no tengo nada bueno que dar, pues voy a dar puras cosas malas a los demás. Entonces siento que desde este punto está lo más importante, porque sin esto, que es nuestra relación con Dios, pues nada va a estar bien. Y no sé, por ejemplo, ahí en esta parte de cuando de por qué nos separa de Dios, también es como volver a esa imagen de cuando estoy de blanco y me embarro, entonces Dios se quiere acercar a mí porque ese es su anhelo constante, pero yo estoy revestido de pecado, revestido de maldad, Él no va a poder acercarse a mí, ¿sí? Él no va a poder tocarme porque está como esa pared de pecado o de tinieblas y Dios no puede tener parte con eso. Y, Dios es santo. ujú, pero sí hay una solución para que me pueda tocar y es que yo esté limpio. Y no es que a mí me toque irme a lavarme a mi propia forma y como sea posible para acercarme a Él, Ujú. sino que Él mismo me lava y es por medio de Cristo, por medio de esa persona de Cristo, de su sacrificio en la cruz. Pero pues, como decía ahí en el versículo, tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que ser conscientes de que hicimos algo mal, de que fallamos y que necesitamos de Jesús, de su perdón, para poder acercarnos a Dios nuevamente. Sí, como dice Romanos, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. ¿Y por qué lo decimos así como que controla esa manera en la que vivimos? Porque nosotros obedecemos al pecado o obedecemos a Dios, u obedecemos a Dios. Y es como que
nos volvemos esclavos del pecado y pues porque estamos desobedeciendo a Dios. Entonces está siendo nuestra vida controlada por esos deseos carnales, por decirlo así, que al final no nos van a traer nada bueno, sino que, como dice la Biblia, nos van a traer muerte. Pero Dios lo que quiere es limpiarnos, como tú lo decías, y más bien que le obedezcamos a Él para que nos dé vida y nos traiga vida cada una de las acciones que hacemos. Wow, hay pecados muy fuertes, hay pecados que uno diría, ah, no, son pequeños, pero son pecados, ¿sí? Y lo que yo aprendía también con Dios es, o bueno, lo que nos han enseñado también es, sí, no hay como pecado mayor o pecado menor, hay pecado. Entonces, si yo mentí, es pecado. Si yo maté a alguien, es pecado. Si yo tuve relaciones sexuales con alguien antes de mi matrimonio, es pecado. Entonces, es fuerte porque en una sociedad como la que vivimos hoy, en donde todo el mundo normaliza completamente muchas cosas, es normal acostarte antes del matrimonio, es normal conocer muchas personas, de verdad, esto era lo que a mí me decían en la universidad y lo que sí pensaba sin conocer de Dios. Una vez conozco a Dios, dije, no, esto no es normal. No es normal porque me trae muerte, me trae engaño, me trae esclavitud a ese pecado, me trae pues todo lo malo. Y pues yo no quiero lo malo para mi vida. Entonces, claro, es fuerte porque en este mundo el pecado se pinta así, bonito, bien, agradable, es lo mejor, pero al final, en el fondo, no trae nada bueno. Sí, pues es como, creo que en la palabra lo dice, y es que Satanás se va a vestir hasta de ángel para poderte hacer caer, para engañarte. Y no sé, si creo que si nos ponemos aquí a ver una lista de pecados, podríamos ver que muchos de esos pecados son satisfactorios a veces para la carne o son incluso como que nos gustan, Claro. ¿sabes? No sé, por ejemplo, la murmuración es hablar chisme Claro, de cosas de otros. Y eso a mí me gusta, a mí el chisme me gusta. A mí me gusta, me gusta hablar de los otros, me gusta a veces no siempre y no de todo el mundo, como criticar o rajar, pero ya luego uno dice, Señor, perdón, porque no debe haber hablado así. Y tienes que como resarcir la situación, pero pues es chévere echar chisme. O qué otro, un pecado que a ti Sí, te no, gusta. pero es que eso de verdad, uno no conoce la historia completa de la persona en la que uno está hablando. Ya, yo sé que está Es mal, muy yo sé que está fuerte. mal, pero No, pero a todos nos pasa, sí, a mí también me pasa y después me siento mal, es como, no, esto no. O sea, ¿qué tal si fuera yo y ponerse en los zapatos del otro? En serio, pero eso es muy común y se ve en todos los escenarios pues de la vida diaria. Y a ver, otro, ¿me dijiste? A ver, ¿cuál Pues es? mentir, esas mentiras piadosas como, ay, no, sí, voy llegando, ay, no, ya salí, pero no ha salido, o, ¿Y cuál dirías tú que es tu pecado favorito? O como el pecado que más cometes. uy, no tengo favoritos, la idea no, pero, a ver, el pecado que más puedo cometer, yo creo que sería mentir en el sentido de querer agradar a los demás. Entonces no estoy siendo sincera completamente y transparente con lo que siento, pienso, ¿sí? Como eso. Y la culpa también, Pero la culpa es un pecado. no sé. O sea, es algo malo, no deberíamos sentir culpa normalmente, Ajá. pero no sé si sea un pecado. ¿No me aleja de Dios la culpa? Pues Sí, no sí, siento su sí. gracia, no siento No su sé si te amor. aleja. ¿Puede No, no ser? sé. Tocaría ver. ¿Ustedes qué piensan? Sí, ni idea. A ver, ¿qué otro? Es que ese es chévere, me gusta hablar de. A ver, Por otro ejemplo, pecado. si decimos que emborracharse es pecado, Sí, es pecado. a mí me gustaba emborracharme. La verdad, me gustaba mucho salir Yo de tomé fiesta. también, pero sí era, pues, se quita tu control de los 5 sentidos sobre ti. Sí, sí, ese es uno ¿Te gustaba y difícil. por qué ya no? Porque es muy caro, porque tengo otras prioridades, Ajá. porque, por ejemplo, yo salía de rumba para estar con amigos, sí, Ujú. para compartir, pero también muchas veces para buscar una chica, sí, como poder tener, Tenaz. sí, como en esa búsqueda de tener una pareja, de Muy tener una grave, Juan novia. Pablo. Perdón, pero llegué, al final llegué. Sí, no Pero estoy creo que muchos hombres, Ujú. incluso mujeres, yo creo también,
se pueden identificar aquí porque muchas veces cuando estamos solteros nos movemos por esa necesidad Mm, que sentimos, que está bien, o sea, es genuina de querer estar acompañados, pero estamos tratando de resolverla a nuestra manera. Entonces salimos a conocer gente, a que puedan pasar cosas como besarse, tener relaciones, yo qué sé, y en medio de eso creemos que estamos haciéndonos bien porque estamos cumpliendo la necesidad de estar solos, ¿no? mm, Pero estamos pecando, porque por más bueno que nos parezca besarnos o por más satisfactorio que sea tener sexo con alguien, pues eso es pecado y nos mm, está alejando de Dios. ujú, Y no es que yo, no sé, vaya a sufrir por darle un beso a alguien, pero sí voy a sufrir cuando eso me empiece a alejar de Dios, después de hacerlo una y otra vez y darme cuenta de que si no es mi esposa o mi esposo, pues estoy cometiendo un pecado ujú, finalmente y no me puedo acercar con tranquilidad y libertad a Dios. Y muchas veces ni siquiera me puedo acercar a confesar que eso es un pecado, ujú. porque estoy como tan ciego y tan, No lo ves. sí, como borracho de amor, de, Ujú. sí, como, De pecado. sí, sí, como, es que no sé qué palabra podría usar ahí, pero sí, como que estás ciego en eso que te está llenando tu Ujú, carne, que ni siquiera te deja ver que está mal. mm, Y bueno, no sé, creo que ahí es el real problema del pecado, que te aleja de Dios, te ciega y al final pues te deja de mal, acuerdo. destruido. Ujú. Sí, creo que me hiciste pensar en esto sobre los vacíos. Me Ujú, acuerdo que yo me sentía muy vacía antes de conocer a Dios y trataba de llenar ese vacío con lo que tú dices, con rumbas, con novios, con muchas cosas que trae el mundo y que al parecer de nuevo se ven bien, pero te hacen más daño, te causan más dolor. Y por ejemplo, también el tomar hasta descontrolarse. eh, Te va a traer siempre algo malo. Em, Empezando por el ambiente. El ambiente ya está dispuesto para cosas malas, ¿no? Y ujú. tú lo puedes percibir y lo puedes sentir. Y al día siguiente, ¿cómo te sientes? Es como, no, así de sencillo, nuestro cuerpo esto no lo tolera, no está bien. Nuestro mismo cuerpo habla. Y, y esos vacíos sí, los queremos llenar con muchas cosas y jamás se van a llenar, jamás se va a llenar. Y ese vacío que tenemos, escuchado una vez, ese vacío es tamaño Dios y el único que lo puede llenar es Dios. Y sí, lo experimenté así. Y qué agradable de verdad es ver, ahora sí ver completo, como ver esto está mal, esto está bien y aún uno sigue aprendiendo, pero hacer lo correcto, hacer lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Es vivir con plenitud, con tranquilidad, con paz, vivir bien contigo mismo, porque hablábamos de esas relaciones que se quiebran al cometer pecados y pues al cometer y al alejarnos de Dios, nuestra relación con nosotros mismos se quiebra, nuestra relación con los demás se quiebra. Y sí, ¿por qué dije todo esto? No sé, pero me hiciste pensar en Ajá. que no es que nosotros ya no cometamos pecado, o Mm. que, bueno, por ejemplo, Pablo, Ay, ¿qué otros pecados? Sí, estábamos hablando de los pecados. no, pero espera porque este punto es importante. Ok. Por ejemplo, Pablo en Romanos está cuando dice como que no abusen de la gracia, también dice que ya no deberíamos cometer pecado porque ahora somos completos en Cristo, somos libres de ese pecado y como que pone una vara bastante alta. Pero bueno, sí, inspirado por el Espíritu Santo y todo, pues Pablo ahí tiene un estándar muy salvaje de nuevo, ¿sí? Porque yo creo en Cristo y aún así después de haberlo recibido y de tener el Espíritu Santo en mí, cometí muchos pecados y hoy sigo cometiendo. Ujú. Solo que, por ejemplo, la fornicación es un pecado y por muchas cosas históricas, entre ellas la Iglesia Católica poniéndole precio a las penitencias que tengan que pagar por el pecado, pues ponía unos más caros que otros. Seguramente la fornicación costaba más y por eso hasta ahora vemos eso como algo mucho más pesado que decir mentiras. Sí. Y ahora estamos casados. No tengo ni oportunidad de luchar contra la fornicación porque pues estoy con mi esposa, pero sí puedo luchar contra la mentira. Y eso
haciéndolo día a día va a ser igual o peor para mi ser que estar como alguien que puede estar en fornicación, Mm. ¿sí? Entonces creo que primero ser conscientes de que así tengamos a Cristo, vamos a seguir en una lucha que espero que la lucha de muchas personas sea sencilla o no tan difícil. Y si es difícil, pues bueno, Cristo es la salida. Y otra cosa que decías, que es como que cuando llegamos a esos ambientes de fiesta o de maldad, ¿sabes? Como que se están viendo muchas cosas, pues de las tinieblas, por así Ujú. decirlo, aunque suene dramático, que nuestro cuerpo lo siente. Siento que también es que nuestro espíritu lo siente. Sí, Que claro, ahora que somos hijos de Dios, tenemos ese discernimiento del espíritu, antes no, pero igual se sentía de cierta forma. Pero ahora en nuestro espíritu estoy seguro que cualquier hijo de Dios, antes de cometer pecado, ya tiene algo ahí, o una voz, un sentimiento o algo que le dice, eso que vas a hacer está mal. Pero el problema es que cuando ignoramos esa voz y damos el primer paso, ya Dios es como no poder contigo. ujú, ¿Sabes? Si quieres lanzarte, lánzate. Yo no te voy a jalar a que no lo hagas. Yo te amo y te doy libertad, pero no puedo ir allá. Y creo que ese es el problema. Y nuestra lucha no está en que si estoy tomándome una botella de aguardiente igual a la mitad, decir ya no más, sino decir si me tomo el primer trago de esta botella, mm. voy a poder parar y voy a poder alejarme de eso que está mal. O si me doy un beso con esta persona, voy a ser capaz de que no pase nada más. Creo que nuestra lucha está en ese primer paso. Sí, antes de. Ujú. Por ejemplo, mi mejor amigo, hola Juan, espero que me estés viendo, él me dice algo y lo dice, es que su primer filtro, por ejemplo, para las galletas Oreo o para llevarse dulces a la casa, es no comprarlas en el mercado, porque él dice, donde yo me compré eso, me los como todos y ya, pues perdí. Ok, Entonces, se conoce bien. exacto, su autocontrol empieza desde ese primer paso. Y para mí es increíble, yo no puedo hacer eso. Yo veo las galletas y las quiero comprar y me las llevo a la casa, Sí, confirmo. pero Ha sí, comprado un paquete así gigante en PriceMart, pero pero es medido. O sea, sí, te los comes con gracias. medida. Duran un montón. Y lo importante es luchar lo más antes posible, como conocernos, saber en qué podemos caer, en qué podemos En que fallar, somos débiles. en qué somos débiles Sí. y dejar eso. O pelear en ese punto y no ya cuando estoy caído y estoy lleno de barro y ya no me puedo levantar, porque ahí va a Sí. ser más difícil. ¿Sabes qué siento? Decir que si hay alguien que nos está escuchando y por todo esto que está oyendo se ha sentido como, wow, yo me siento sucio, siento que he cometido muchos errores, siento que no estoy limpio delante de Dios. Queremos decirles que hay una solución y hay una solución para todos y para toda clase de pecado. No importa que sea el más pequeño o el más grande, nosotros pasamos por todo este proceso de perdón y ese perdón que todos necesitamos. No hay ninguna sola persona creada en este mundo que no necesite el perdón. Y ese perdón no nos lo podemos dar nosotros mismos a nosotros mismos, ni tú a mí, yo a ti. Cuando nos pedimos perdón, obvio, es importante. Ese perdón que nos libera de esa culpa, de ese sentirnos sucios, de ese sentirnos insignificantes o como sea que nos haga sentir el pecado, nos lo da Jesús, nos lo da Dios a Ujú. través de su Hijo Jesús. Y ahí es la solución. Me adelanté un poco a la solución, pero es que todo esto, claro, es muy fuerte y podemos seguir hablando de muchos más pecados, Sí, es que hay bastantes. muchos. Otro que se te venga a la mente Vamos a seguir hablando de los pecados. o ya hablamos de la solución. Pues yo creo que podemos hablar de cómo, Ujú, lo que mencionabas ahorita, de cómo afecta nuestra vida y cómo afecta nuestra relación con otros. ujú. Que igual, ya hemos hablado un montón de eso, creo que puede ser un pedazo corto, pero como si no dejar pasar ese punto así por alto, sino ver realmente ese impacto. Ujú. Que de hecho hoy lo estábamos hablando, como Sí. las consecuencias naturales del pecado. Ujú. Por ejemplo, si yo miento para
no sé, no sé, me prestaste plata. Entonces, yo fui y compré algo que tú querías que yo te comprara. Y te voy a dar las vueltas. Y tú me dices cuánto costó o cuánto es. Y Sí. yo te digo mentiras para quedarme con ese dinero. Ahí estás Ahí robando. estoy robando. Ujú, Y ahí es como, pues que no puede que no pase nada. Pero luego si tú te das cuenta, puede que ya ujú, no confíes en mí. ujú, Luego, si somos amigos, puede que ya no seas mi amiga. ujú. Luego, si somos pareja, que bueno, es difícil que pase así, pues puede que terminemos nuestra relación. Y eso simplemente por robar. O sea, es que Mm, siento que el hecho de tratar de no pecar ujú. no es por el simple hecho de cumplir unas normas o por el simple hecho de ser bueno, ¿sí? Sino de evitarnos todo ese montón de problemas que ya vimos, el mayor de todos es alejarnos de Dios, pero terrenalmente trae muchos más. O no sé qué otro pecado se te ocurre y vemos las consecuencias. Yo creo que ya lo dije, pero ese es de los más comunes, como el ser esclavo de mentir para quedar bien, de ser Ah, no, esclavo pero yo ya de, dije, no, yo dije robar. Ah, bueno, sí, mentir, dale. sí, de mentir para que... No, es que no Ahora podemos repetir. tú eres el que me está interrumpiendo, pero Dale, ¿sabes qué? dale. Iba a leer esas obras de la carne, ¿te acuerdas que están en Gálatas? Ujú. Eh, um, Mira, y aquí dice, inmoralidad sexual, Ah, impureza, bueno, no, pero espera, detengámonos en tres. Es ok, que a mí esa se me hace buena. Porque si caes en fornicación o en adulterio, ujú. que ese sí nos puede aplicar, espero que ¿Cuál es la nunca. diferencia para Ah, que bueno, la quienes... fornicación es si yo no estoy casado, no tengo una pareja ante Dios, igual voy y me acuesto con otras personas, eso es fornicación porque no es mi esposa en este caso o no es tu esposo. Yo quiero decir algo ahí, es que cuando yo estaba en la universidad me parecía inconcebible el hecho de que una persona se guardara para otra persona, o sea, para su esposo o su esposa. Ujú. Yo decía, claro, porque si ves, uno está engañado y la mente está con un velo. Y es como así, tienes que conocer a esa persona, tienes que saber que de verdad esa persona sí es para ti. Bueno, un montón de mentiras, de verdad. Cuando, cuando vengo a Dios, digo, esto sí es posible. ¿Por qué? Porque esto me va a traer cosas malas, porque esto me va a separar de Él, porque esto me va a ensuciar, porque esto no es puro. Y qué increíble es vivir la pureza en las relaciones sexuales. Ujú. Y eso pues se vive completamente como Dios las hizo, las creó. Así es. Y como me preguntaste, Ujú. eso es fornicación y la otra Ajá, perdón. es adulterio. El adulterio es que si ya estás casado con alguien, vas y te acuestas con otra persona o te besas con otra persona, ¿sabes? Como que tienes esa intimidad sexual que al final solamente puede ser con tu esposo o esposa, pues eso es adulterio. De hecho, ya en tu pensamiento puedes cometer adulterio. Si Sí. estás viendo a un hombre, en mi caso, de una manera, sí, deseable o no sé, pensando cosas mal que no deberías, eh, ya ahí cometiste, pues, pecado. Ujú. De hecho, así lo dice Jesús, como ni siquiera con sus pensamientos tienen que serle fiel a su Sí. esposa o esposo. Y bueno. Ah, Inmoralidad no, pero es que sexual, no hablamos, es que me distrajiste. impureza, Impureza. Pero entonces ya vimos que son esos dos tipos, ¿sí? sí. Pero vamos a hablar desde las consecuencias. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, puedo dejar embarazada. Pues sí, porque... Puedo dejar embarazada a una persona que no es mi esposa y yo qué voy a hacer. Ahora me toca construir un hogar a partir de ese error Wow. o voy a dejar a ese niño o niña sin un padre presente. ¿Sabes? Como que ahí ya Qué empiezan a ver fuerte. muchas cosas que soy testigo vivo de eso. Ujú. Y claro, la vida puede continuar y todo se puede solucionar de cierta manera, pero es una carga que va a llevar ese núcleo familiar o esas personas involucradas durante toda su vida. Porque eres testigo vivo de eso. Porque, Es que pareció como. ah, no, o sea, Sí, soy papá. acláralo. No, pues que eso es de otra Sí, persona. no. Ah, no te O estoy sea, pidiendo que digas el nombre. No, 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 no. no, Que aclares, que espera, aclares ya, para que aclarar, es otra espera, persona. ya, mis, Perdón. mis papás no estaban casados Ah, cuando no, me tuvieron. yo no pensé en eso, mi amor.
Yo solamente dije, no, le pasó a otra persona, ya, era eso. No, pues es que yo no voy a hablar de los demás, yo voy a hablar de mí. Muy bien, muy bien. Solamente quería que aclararas que eres testigo vivo, no porque te pasó a ti, ya. Por eso, o sea, no porque yo sea papá. Sí, exacto. No. Pero, por ejemplo, en fe sí. eso. Más adelante. Y, por ejemplo, si cometo adulterio, me puede pasar eso mismo, o puedo simplemente hacerlo, que no haya un embarazo, pero mi esposa se dio cuenta, pues se puede romper nuestro hogar completamente. Claro. Y ya eso tiene muchísimas implicaciones sociales, esos dos casos, y emocionales, económicos, psicológicas, psicológicos, y no solo para mí que cometí el pecado, sino para todos los demás que están alrededor mío. Claro. Entonces, esas como consecuencias naturales que pueden haber del pecado. Es fuerte, ¿no? Pasiones sensuales, que viene muy relacionado. Idolatría. Bueno, y esto con pasiones sensuales también ahí involucra la pornografía. Hoy en día, con más acceso aún a todo el tema, pues a través de internet. Internet. ¿Qué? De internet. A través de internet. Está allí al alcance tan sencillo que cualquiera diría, pues si está tan al alcance no pasa nada. Y sí pasa mucho, tiene muchas consecuencias psicológicas, de hecho también pues dañas toda esa pureza en ese acto tan increíble que creó Dios. Y sí, empiezas a tener otras imágenes, otras expectativas súper dañadas y pues es malo para ti, siendo hombre o mujer. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta. Ese arrebatos de furia yo diría que es uno de mis pecados favoritos. Favoritos, o sea, no favoritos. Sí, favoritos. Como que me pasa mucho, no es que me encante, no. Sino que se me da muy fácil tener como furia hacia los demás por confirmo. sus errores. No, mentira, no. Sí, no sé, como que siento que alguien está haciendo algo que puede dañarme o puede dañarnos o que esos actos nos dañan como sociedad, eso me da muchísima rabia. O la injusticia me da muchísima rabia y como que puedo entrar en un estado de no pensar con amor ni con paz ni nada, sino de querer ir a dañar al otro por sus actos y eso está mal. ¿Sabes qué? Cada uno de estos es tan profundo que se merece como ahondar un poco más en ellos, pero pues sé que este no va a ser el episodio para esto. Entonces, si quieres, dejémoslo para otro episodio, pero es que de verdad cada uno, o sea, yo puedo decir de idolatría porque quisiera decir cosas, de celos, quisiera decir también de ambición egoísta. Bueno, voy a seguirlos leyendo y si quieres hacemos un episodio y los explicamos. Pues ya no los veas más porque si no voy a querer hablar bueno, está bien. Entonces, esos son muchos pecados. Están en Gálatas, frutos de... ¿Cómo es? ¿Frutos de la carne? Sí, es las obras de la carne. Obras de la carne y frutos del espíritu, perdón. Ajá, es todo lo que nos separa de Dios. Es el no agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí respondemos el punto de cómo nos daña y ya vemos también cómo esas consecuencias dañan a Oye, otros. pero también nos daña porque en el sentido de relación conmigo misma, un día llegué a pensar, me desconozco cuando estaba sin Dios, esta no soy yo. Y pues me dolió. Es como, ¿quién soy entonces? ¿De verdad quiero esto para mi vida? No sé, el pecado puede dañar nuestra identidad, puede alejarnos tanto de esa verdad que te hace perder. No nos podemos reconocer, es cierto. Sí, y ahí fue cuando dije, no, yo necesito de verdad, necesito ir a Dios, no necesito nada más. Y ahora resolvamos, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es esa solución que yo hablé ahorita un poco? Si hay una persona que dice, no quiero pecar, quiero estar cerca de Dios, ¿qué dirías tú? No, es que ya lo dijiste. Bueno, igual es obvia, es Cristo. Cristo es la solución. ¿Y por qué es la solución? Pues porque el resumen muy grande es que Dios desde ese pecado original que sacó a Adán y a Eva del Edén, lo que ha intentado hacer es poder estar cerca a su creación, ¿sí? a sus humanos. A sus hijos. Y a sus hijos, sí. Entonces, como que toda esta historia en la Biblia es esa historia de amor o de reconciliación entre Dios y la humanidad. Y claro, eso afecta a todo el resto de la creación. Pero nosotros como humanos nos estamos enfocando ahorita en eso.
y es como Él está intentando en todas las formas posibles acercarse a nosotros. Y como nosotros no fuimos capaces de hacer lo más mínimo para hacer las cosas bien con Él, pues Él tuvo que enviar a Cristo para que Cristo limpiara nuestro pecado, nos hiciera aceptables y justos para estar en su presencia y poder ser uno y estar en comunión con Él. Entonces, esa es la solución. Cristo fue el pago por todos nuestros pecados. Que luego nos podemos ir a hablar mucho más a detalle de eso, de cómo en el pueblo de Israel tenían que limpiar los pecados año tras año con un cordero y sacrificios perfectos y bla, bla, bla. Pero el resumen, Cristo es ese sacrificio perfecto que limpia los pecados una vez, para siempre y de toda la humanidad. Sí, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y como tú decías, ese plan de Dios perfecto lo vemos también en Gálatas 1:4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Y Juan 3:16, porque Dios ha dado su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces queremos tener esa vida y no... Bueno, y ya 17, 18 dice, el que no cree, ahí sí. Ya es condenado. Bueno, pues creo que es mucha información para un episodio, pero creo que era necesaria saber como todo esto y como dijimos, podemos ahondar mucho más y sería muy interesante ahondar en cada una de estas obras. Ay, pero espera, no me acordé de algo que estábamos hablando, que creo que hemos hablado, y es de esa frase que decía de llorar el pecado, de sufrir el pecado, ¿te acuerdas? Ajá. Como que sí, quería mencionar esto porque lo estamos hablando antes, y es que muchas veces hemos escuchado, al menos nosotros, no sé quiénes nos estén viendo, tal vez la han escuchado también, y es que tenemos que sufrir el pecado, tenemos que llorarlo. Y siento que eso hay que reevaluarlo un poco, o si ustedes lo ven perfectamente y les encanta oír esa frase, súper. No, hay que ponerlo como Pero, es, porque se llora y porque se sufre el pecado. ajá, y es que yo creo que no debo como darme látigo y llorar y sentirme súper mal y sentir que no valgo nada y que soy un pecador porque mentí, porque robé, porque caí en fornicación, en adulterio, ¿sabes? En todo lo que ya hablamos. Y empezar a llorar por eso, sino estoy sufriendo porque eso que cometí puso una separación entre Dios y yo. Y ya no me puedo relacionar con mi Padre, no me puedo relacionar con mi Creador, con la persona, con el ser que más me ama y que debería más amar en todo el mundo. Entonces, creo que lo importante es sufrir y llorar y arrepentirme por esa separación que yo mismo generé entre Dios y yo, más no centrarme en qué tan malo soy, en qué tan feo pequé y en qué tan triste es eso, porque, no sé, por ejemplo, si yo te digo mentiras a ti para que tú no te pongas brava porque llegué tarde por estar jugando Play, entonces yo te digo una mentira para que tú no estés pensando en eso. Ahí yo estoy pecando en tu contra, ¿sí? Y eso me va a empezar a alejar de ti y me va a empezar a alejar de Dios. Pero si yo me pongo siempre a enfocarme en que la mentira te la digo es a ti para que tú no te pongas brava, entonces voy a estar juzgando mal a ti, a nuestra relación, a nuestra comunicación. Y me va a doler es relacionarme contigo, pues en medio de ese pecado. Pero si yo me doy cuenta de que en realidad lo difícil es que eso me está separando de ti y de Dios, pues voy a ver al pecado como es. Y la culpa va a ser de eso, no de ti y no de Dios, y no voy a empezar a echar la culpa a otros, sino al pecado como tal. Ya, eso quería decir. Sí, y como ya para terminar, ese era el plan de Dios, un plan de salvación, un plan de redención, de limpiarnos de nuestros pecados, de restauración. Esa palabra me gusta mucho. El ser restaurados por Dios es algo increíble y es un proceso que dura pues nuestra vida. Cada vez seguimos viendo
que hay errores en nosotros, que si hay algo que ya se arregló, pero después vuelvo y caigo. La idea es no caer, obviamente hay pecados que gracias a Dios se han quitado una vez y para siempre, de verdad, en nuestras vidas. Hay otros que quizás por nuestras debilidades seguimos fallando en eso, pero que lo podemos superar y lo podemos enfrentar y quitar de nuestras vidas gracias a Cristo, a su amor, a decir, Dios, hoy quiero estar contigo y quiero estar contigo bien y quiero hacer las cosas bien porque te amo, porque tú me amas y me has dado lo mejor. Entonces es eso, ir a Dios, ir a Cristo todos los días para que podamos tener un día agradable a Él. Sí, creo que en medio de todo eso también es no tener pena o no tener miedo de ir a Dios una o mil veces por el mismo pecado. Y ser muy sinceros. Tal cual, como si estuviéramos, es que es nuestro amigo, es nuestro padre, es nuestra familia. Decirle, sabes, me siento así, lo que sientas en el momento, no te siento, no sé decirle a Dios, no te siento lejos, ayúdame, necesito de ti, necesito un abrazo y no me entiendo. A veces, no sé, digamos las mujeres en nuestros momentos más hormonales, a veces ni nos entendemos y es como, ok, esto no me puede hacer pecar y es muy fácil caer en esa ira o en responderle mal a mi esposo o en pelear simplemente porque me estoy dejando llevar de esas emociones o sí, lo que sea que esté pasando, pero con Dios siempre hay una respuesta amable, ¿sí? Hay paciencia, hay pensarlo 2 veces, hay un respirar y qué lindo vivir la vida así, de verdad. No es imposible. No, seguro que no, pero creo que también, bueno, se extendió un poco el capítulo. Sí, un poco mucho. Y no es porque el pecado sea algo que nos guste mucho, sino... tenemos que atacarlo mucho. Exacto, es algo que está presente en nuestras vidas día a día y que va a estar todo el tiempo tratando de hacernos caer. Y el punto es poder darle esa importancia de yo no quiero hacer eso, eso puede destruir mi vida, pero de darle la completa importancia y poder a Cristo sobre eso, de eso ya no soy yo, ahora yo soy de Cristo, yo soy hijo de Dios y eso ya no me identifica y ya no me marca. Sí. Entonces es como enfocarnos bien, porque si bien ya no queremos que sea importante en nuestras vidas, es algo que puede volverse muy difícil en nosotros. Sí, y de verdad es preguntarse, ¿quiero vivir para morir o quiero vivir para vivir una vida eterna? ¿No? Porque el pecado nos lleva a la muerte, pero Jesús, Dios, nos lleva a la vida. Es decir, a hacer las cosas que le agradan a Él. Eso es. Qué bonito episodio. No, de verdad que sí, hay mucha cosa de qué hablar. ¿Algo último para decir? No, creo que ya he hablado mucho. Bueno, pues gracias por escucharnos. Leímos un comentario. Gracias, Dianita. Y han visto la mejoría de nuestro set, de nuestro podcast. Y qué bonito porque la idea es ir mejorando cada vez y nos ayuda mucho sus comentarios. Así que gracias. Y nos vemos en un próximo episodio. Está buenísimo, no se lo pierdan. Está buenísimo. Chao.